Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia, bienvenidos todos. Recordamos el propósito de este ciclo de conferencias, que es conmemorar el 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología, los 130 años de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y el centro de todo esto, los 500 años del inicio de la conquista de nuestro país. Aunque bueno, lo hacemos en la perspectiva del análisis de estos materiales que son nuestros documentos fundacionales, los códices, y en esta ocasión tenemos el orgullo y el honor de presentar al doctor Eduardo Corona, que es bastante maestro en historia, etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología y doctor en Antropología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Corona Sánchez tiene un extenso trabajo académico como curador de la Sala de Teotihuacán y la Sala Mexica en nuestra Museo Nacional de Antropología, como director de un proyecto sobre la cuenca del Valle de México dentro de nuestras áreas de estudios prehispánicos. Es a su vez reconocido maestro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde fue incluso jefe del Departamento de Etnohistoria. Tiene una serie de reconocimientos importantes otorgados por la ENA, por el Museo Nacional de Antropología, es miembro del Colegio de Antropólogos, tiene reconocimientos internacionales en Perú y asimismo una gran cantidad de producción. Tiene poco más de 160 artículos publicados sobre los temas de su interés, que es la estructura de las sociedades prehispánicas, sobre la identidad, sobre las etnias y cómo éstas se incorporan en Mesoamérica. Es además autor de una serie de textos importantes, de libros para el conocimiento tanto de la historia, de la estructura, de la formación social y sobre la identidad mesoamericana. Entonces, pues hoy nos va a hablar justamente sobre uno de los códices que él ha estudiado varios, Xolotl, y entre otros, por supuesto, el Misantla, que es el que nos va a hablar hoy, el significado histórico de la conquista en un análisis del códice Misantla. Lo dejo entonces con ustedes, no sin antes pedir que lo recibamos con un caluroso aplauso. Quiero agradecer a la biblioteca, me parece muy loable que sea pues esta biblioteca nacional que tiene el acervo más importante de historia y antropología en México, que fue uno de mis puntos de referencia para formarme como antropólogo, como historiador. Y aquí en este lugar era la Escuela de Antropología, que aquí me formé también como historiador, y aquí eran pues las grandes salas de recepción, etcétera, ¿no? Entonces en principio estoy recuperando esa identidad con mi camiseta de alguna manera. Y lo otro es agradecerles a ustedes. Veo ahí varias caras que conozco, alumnos míos, amigos, con los que he discutido algunas veces esta problemática de la conquista, que no se acepta tanto, y que duele, pero que también hay que conocerla, identificarla y caracterizarla. Y por último, a ustedes, a todos los que tal vez no conozco, pero que el hecho que estén aquí, me parece para mí muy loable, me anima muchísimo, me da gusto que haya este interés del público en conocer lo que estamos haciendo, que se establezca una verdadera relación entre los investigadores y el público, y que esto pueda servir, pues, que sirvamos para explicar quiénes somos de alguna manera. Bueno, pues vamos a empezar. De hecho, yo quiero dividir mi plática en tres instancias. Primero, un poco plantear la existencia de una conciencia histórica en el México prehispánico. Para mí es muy importante porque no quiero ver la historia que escribe Cortés o Bernal o cualquier historiador, Sagún, etcétera, sino quiero ver la historia que escriben los pueblos mesoamericanos. Hay una combinación, una conjunción, que ya existía, que tienen también una posición y un punto de vista. Por eso es muy importante estos códices de la conquista, estos códices del encuentro, para ver esa continuidad que hay de una conciencia histórica y una conciencia social de nuestra propia historia, que teníamos ya más de 3.000 años. Vamos a empezar entonces, en ese sentido, con un poco de los principios, y después iremos
ya manejar el Códice de Misantla y al final un poco una conclusión al respecto. Bueno, esto es una estela maya, perdón, olmeca, que implica, no sé si se alcanza a ver, pero es un guerrero ahí barbado, sí, con sus orejeras, su collar, y enfrente de él, en los pies, aquí hay un guerrero hincado con las manos atadas. Este es un hecho histórico de una conquista, pero aquí está la fecha y aquí está el lugar. O sea, son los tres aspectos básicos de la historia: dónde sucedió, qué sucedió y cuándo sucedió. Y esta estela es de 600 a 1000 a.C. dentro de la iconografía olmeca. Ya hay pues las instancias de escribir historia, de usar tres conocimientos básicos: el conocimiento de cómputo, el conocimiento de escritura, el glífico, para establecer los hechos y establecer una política relacionada a lo que se quiere decir, que implica pues generar ya una conciencia dentro de la comunidad de la que forma parte. Y eso también pasa, por ejemplo, en los murales de Monampá, clásico, ¿no? Donde vemos ya registro de una batalla que algunos han interpretado que es una rebelión social, otros que no, que son dos señoríos que están peleando, pero lo importante es que ya no es tanto los señores, son los hechos. Y México pues es característico en términos de sus rebeliones, de sus revoluciones, de sus movimientos sociales. Eso se registraba ya desde la época prehispánica. Este es otro aspecto muy importante que se registra en los códices y en las estelas. Para mí las estelas no son objetos de arte, son delito escritura. Es una escritura expresada en este tipo de aspectos de tipo pétreo. Para mí, cuando llegamos a la zona maya, cuando llego con mis alumnos a la sala, es como si tuviéramos una biblioteca enfrente, ¿no? Es una historia relatada, que es mucho más compleja. Los mayas usan ya un tipo de escritura fonética, pero aquí se trata de un manejo, de una alianza entre un señor, Yaxilán, y un jefe guerrero. Es importante porque eso va a ser justo lo que va a suceder. O sea, la presencia de alianzas era básica en Mesoamérica. Era uno de los elementos que implicaba confederaciones y poder atacar a un señorío enemigo o vencer un territorio mayor. Este es otro tipo de guerra, es una invasión. Estos son los toltecas que están invadiendo la zona maya, que están invadiendo una aldea, hasta arriba donde están los pueblos, y aquí hay las concentraciones. Entonces vemos pues que esta memoria implica no solamente el hecho de una conquista, sino que el mismo conquistador deja instancia de sus hechos, ¿no? Pero o sea, lo que se genera pues es que la conquista implica dominio, relaciones de subordinación, relaciones de tributo, relaciones de cambio, es mucho más que eso. Entonces sí es importante registrar las conquistas. Entonces tenemos pues que hay una conciencia social que implica este manejo del papel que va a jugar la conquista en los sistemas de cambio. Planteo esto porque pues Cortés va a llegar y también va a ser una conquista, va a ser una invasión y va a también provocar cambios. Entonces lo que tenemos ya es el registro de estas presencias, de estos cambios, estas situaciones de guerra, ¿no? O sea, no es nuevo para los mesoamericanos. Este es el códice que vamos a analizar ahora. Es el códice de Misantla y que empieza, lo vamos a ver con detalle, pero aquí está Cortés, está con su barquito aquí enfrente, porque quema a todos los demás, que tiene un ancla, están unos señores de la región, y esta es la región de Misantla que se presenta rodeada de ríos, como si fuera verdaderamente una huibolín, pero en términos de una concepción de los cuatro espacios, más bien de tipo panóptico. Vean las casas y cómo los personajes van, este es el este, este es el oeste, este es el norte, sur, entonces algunos se colocan de norte a sur, o de sur al centro, ¿no? o de oeste a este. Es una visión territorial muy mesoamericana. O sea, ubican primero bien el espacio en términos de una posición cosmogónica, y ahí suceden los hechos sociales y políticos del territorio. Esto lo vamos a ver en otros códices mesoamericanos también. O sea, hay una concepción histórica del espacio, pero dentro de una cosmogonía, pero sin dejar a un lado el aspecto ecológico y el aspecto político. Este, por ejemplo, es el Códice Xolotl. El Códice Xolotl también es lo que llamaba Xochitl, la historia natural, tiene muy pocos elementos coloniales. Ahí está Xolotl tomando tierras toltecas y transformándolas en casaderos. Y otra vez es el lago de Texcoco, es la serranía, y los acontecimientos se reflejan y se relacionan en esta área. O
sea, esta área va desde la región de Puebla hasta pues, los principios de Toluca y va aquí hacia la región del Estado de México y aquí hacia la región de Morelos. O sea, la visión histórica es una visión que implica un aspecto de área y ahí se colocan los lugares y se colocan los señores que estaban ahí y es una visión que implica una postura diferente que hemos perdido nosotros ya en ese sentido de hacer historia, del quehacer de la historia mesoamericana. Lo vemos también en este otro códice mixteca. También están todos los aspectos de tipo geológico, ecológico. Después están los señoríos que formaban parte de ese territorio, los señoríos que establecen relaciones de matrimonio y confederaciones entre uno y otro, y esta es la manera de hacer la historia. O sea, no es la historia de este señorío en particular, es la historia de este conjunto de áreas, de sitios regionales que forman un área política cultural que es la mixteca, ¿no? Entonces, de hecho, en este lienzo de Zacatepec se expresa ese principio. Aquí están todos los señoríos, todos los lugares que forman el área y también los señoríos políticos. O sea, es una historia de una posición no tan local, no tan localista, no tan cerrada, sino más bien una concepción distinta. Perdón. Esta es la región, este es un plano arqueológico que está en el Museo de Antropología, está en la sala de la Costa del Golfo. Y aquí vemos pues el área que nos interesa a nosotros. O sea, lo que vamos a encontrar es un área llena de ríos que van a desembocar al Golfo de México, y estas son áreas muy productivas, son lo que se va a llamar la serranía, y en una de ellas pues es donde se va a colocar Quiahuiztla, que va a ser el punto de referencia importante en términos de la conquista y en términos de la rebelión de las sociedades totonacas a los mexicas. Vamos a seguir viendo esto. Este es ya el mapa geográfico del área. Este mapa es parte de la mapoteca de esta biblioteca, ¿sí? Y entonces vemos pues cómo está la región de Misantla, cerca de la región de Papantla, ¿no? Y entonces aquí también del manejo de la identidad con estos ríos que la cruzan y que son áreas verdaderamente de una gran capacidad de reproducción de la naturaleza, de serranía, de selvas bajas, que implican también una gran capacidad de reproducción de la sociedad. O sea, hay una verdadera articulación entre el hombre y la naturaleza que permite un uso intensivo y diverso de la naturaleza para desarrollar estos estados y estas organizaciones políticas que vamos a ver. O sea, no fue cualquier área la que entra en contacto con Cortés y él lo escoge. Vamos a ver eso. Bueno, de hecho, Cortés viene con una misión de rescate, y esa misión de rescate que le da Diego Velázquez, porque no había todavía la relación con Carlos V, estaba la reina, estaba loca, pues, intensa en cierto sentido, y entonces solamente consiguen el permiso para manejar la empresa en términos de intercambio de productos, en términos de hecho en Cuba ya había pasado una crisis muy fuerte, había pasado un verdadero genocidio, habían acabado con la fuerza de trabajo y estaban buscando fuerza de trabajo. Antes de Córdoba llega pues a la costa de Tabasco buscando capturar indígenas, ¿no? Llega con 100 hombres, tiene una batalla cerca de Centla y pierde 57, ¿no? O sea, más de la mitad. En el camino muere Córdoba llegando a Cuba, y entonces pero él expresa que hay una gran área con una civilización, con ciudades, con formas de producción, con formas de vida, y eso es lo que atrae las empresas de Cuba. La conquista va a nacer de Cuba, no de España, ¿no? Y se va a montar una segunda que va a venir con Grijalva, ¿no? Y que van a buscar toda la costa del Golfo para establecer, digamos, un mapeo que permita después ya intervenir en términos de invasión. A terceras con Cortés. Pero Cortés se da cuenta, después de la batalla de Centla, que realmente no había que hacer una empresa de rescate, sino una empresa de colonización. Entonces se hace una rebelión de toda su tripulación en contra de los preceptos de Diego Velázquez. Esa rebelión genera en los llanos de Atliscuella, digamos una villa pequeña, que después se va a llamar también la villa de San Juan de Ulúa, y en esa villa se declara la existencia del cabildo. Este cabildo rompe con las fórmulas de identidad cubana y se genera directamente con el reino español. O sea, depende del rey, depende de España, y se va a construir siguiendo toda la historia de cabildos que existía allá en la península. Los cabildos no son feudales en la península, tienen una identidad mucho más de tipo mozárabe, de tipo mudéjar, más de entidad al andaluz, y establece una relación más corporativa. Entonces,
Cortés busca dónde establecer esta pequeña ciudad y manda a Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado costea y llega aquí a Huixla, ve las mejores condiciones para poder ellos asentarse, y en Huixla se colocan primero todas las embarcaciones, ahí es donde hace la exposición que hacen a los enviados de Cortés, de la artillería, etc. Entonces aquí se dan dos instancias básicas para mí. Primero, Moctezuma, al entrar en contacto con Cortés, hace un registro histórico de las fórmulas de vida de los españoles. Es un registro que implica muy memorizado cómo era su manera de física, cómo eran sus armas, cómo era la caballería, los barcos. O sea, los mexicas ya tienen el registro de lo que está pasando. Incluso hay la idea de que Moctezuma había fortificado una serie de sitios en la costa del Golfo. Pero en fin, cuando se van los enviados de Moctezuma, el señor de Zempoala decide hablar con Cortés y establecer una propuesta diferente. Le plantea pues que, saben, la batalla de Centla, que ellos tienen muchos problemas con los mexicas acababan de dominar esa área, y ellos se rebelaron y volvieron otra vez a dominarla, y entonces plantea una alianza con Cortés, y plantea la posibilidad de que esa alianza puede servir para aliarse con la gente de Tlaxcala, con la gente de Huejotzingo, y ampliar todavía, pues de alguna manera, las huestes de Cortés. Cortés le pregunta cuántos son, y él plantea que son 50,000 hombres, ¿no? Entonces Cortés empieza a plantear esa posibilidad porque no tenía manera con sus 600 soldados, ¿no? Ni tenía las condiciones, ni siquiera conocía cómo entrar a la Cuenca de México. No tenía la ruta que se llamaba Xicomaca, que es el cacique gordo de Zempoala, y realmente el que va a hacer la estrategia de ese planteamiento de alianzas que va a permitir la disolución del Semanáhuac, que era el territorio que formaba parte de los totonacas en términos del Imperio Mexica. Entonces es el constructor de esa política de invasión. Esto hace que Cortés hunda sus naves. Eso hace que Cortés ya tenga ahora los elementos tácticos, los elementos estratégicos, los elementos guerreros de fuerza militar, de milicia, pero no es él, es esta parte, es la parte de identidad mesoamericana. Vamos a ver. Entonces aquí lo tienen en el códice de Misal. Aquí tienen a Cortés, aquí tienen los enviados que vienen de la región a establecerse con él. Aquí el único barco que dejó y que sacó la ancla. O sea, esta es otra historia ya. No es la historia de Cortés, es la historia mesoamericana. ¿Cómo ve este hecho? ¿Dónde sucede? Entonces sucede en este lugar que se llama Quiahuistla, que es una fortificación que vamos a ver ahorita. Entonces ahí se ve esta flecha que implicaría un poco la identidad de la conquista, aunque hay un círculo aquí que podría ser una fecha de inicio. Y entonces vienen los señores a entrevistarse con Cortés, porque lo que se hace con la alianza no es una conquista, es una subordinación, es una sumisión. Solo que ahora ya no van a formar parte de Semanáhuac, sino van a formar parte del reino español. Y eso es lo importante de Cortés. Cortés es justicia mayor y capitán general de la Villa Rica de Veracruz. Entonces, él sí tiene, él habla por el rey, y lo que hace es subordinarlos y que ellos formen parte del reino de España. En ese momento Cortés construye ya con la mano de obra, lo vamos a ver, la Villa Rica de la Veracruz, que se construye con la mano de obra indígena, que son ya dentro de un esquema tributario. Lo que van a construir esta villa española en el territorio no conquistado son los propios mesoamericanos. Entonces vemos aquí el barquito, cortan el río, y Cortés trae dos elementos. Bueno, no está vestido como guerrero, sino más bien como el jefe del ayuntamiento, su sombrero y esta toga, pero aquí trae su lanza, ¿sí?, apoyada como si estuviera tomando ya la tierra, y trae en la otra mano su espada. O sea, así está estableciendo esta relación de invasión. Y aquí se corta el río. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a partir de aquí Cortés ya entra a tierra adentro. O sea, aquí se inicia ya la conquista del Semanáhuac. Y estos son los elementos. Y con este inicio lo estamos viendo en un códice mesoamericano. Esta es la bahía de Quiahuistla. Es una bahía con una gran capacidad en términos de entrada y salida del mar. Llega un río, ¿sí? Y estas fotos están tomadas desde la zona arqueológica, que es un verdadero piloncillo muy muy alto, ¿no? Y ahí estaba la fortificación mexica que controlaba el acceso al lugar. Cortés se establece aquí abajo. ¿Por qué? Porque ve que hay mejores condiciones, es un lugar donde él puede atracar los barcos y construir la villa, pero
existía ya la postura mexica, ¿no? Pero no solamente existía el sitio mexica, encontramos que había una subestructura tolteca. O sea, los toltecas son los que inician esta construcción, se tiene que hacer en el cerro esta especie de terrazas para poder construir. Y entonces lo que hacen los mexicas es continuar la política expansionista militar tolteca. ¿Por qué? Porque en este lugar lo que se establece es una relación muy importante con el mar. Y entonces es esto lo que va a permitir relaciones de intercambio. Los toltecas llegan hasta Chichén Itzá, o sea, los toltecas sí establecen puertos de intercambio en este lugar para poder establecer una relación de conquista mucho más amplia. Y si ellos tenían en Tula un Hueycantolan, un área de confederaciones, crean otra igual en Chichén Itzá. Los mexicas apenas están llegando a esta área, de hecho es muy reciente la conquista de esta y había rebeliones, pero entonces existía ya pues un asentamiento prehispánico antes de Cortés y mucho antes que los mexicas, ¿no? Es un lugar estratégico en términos económicos y Cortés lo sabe, pero está reproduciendo un esquema también mesoamericano. Ahora, lo curioso de este lugar es que tiene tres instancias importantes, no solamente la observación en términos de una atalaya, ¿no? Que es un elemento militar muy importante, sino que aparecen también una serie de edificios, pero aparecen estas tumbas. Estas tumbas, la mayoría de ellas están dentro de ellas se encuentran entierros de niños. Solamente se encontró una vez una mujer con un niño de 8 años, los demás son entierros de niños. Entonces, y esto lo encontramos porque el cerro se va a considerar un cerro sagrado. Los mexicas van a reproducir ese culto a los cerros en términos no de la laguna, pero ahora sí del mar. Y entonces están orientadas hacia el oeste, o sea, del este al oeste, y otras están orientadas hacia el norte. Entonces reproducen todo ese esquema de identidad con Tlaloc y la sierra y la laguna. Y está construida con el esquema mexica, ¿no? Con sus alfardas, con sus dados, con las construcciones de casas, como si los mexicas quisieran reproducir otro pequeño pueblo dentro de Quiahuistla, ¿no? Pero además, este aspecto sagrado, en la parte de la cima del cerro, hicieron un socavón y con una especie de pozo de 3 metros de diámetro. Y ese pozo, los arqueólogos, Sánchez Lobato, piensa que era una manera de propiciar la lluvia, no que la necesitaran allí, pero sí otros pueblos. Entonces se vuelve también un santuario. Entonces por eso creemos que el color que se pone en esta especie de atalaya pegada a Cortés es justo Quiahuistla, es un lugar sagrado, por eso el color azul relacionado con el agua, con la lluvia. O sea, era un sitio mucho más allá de solamente lo que va a construir Cortés en términos de una atalaya. Aquí tenemos ya la entrada, nosotros ya entramos a lo que sería el manejo de Quiahuistla. Entonces se representa, voy a regresar un poquito por favor, o sea, lo que tenemos es la entrada de Cortés, esta es la zona de Quiahuistla, entonces va a establecerse una relación ecológica muy importante. Aquí hay una especie de montículos pequeños que fueran una especie de dunas, aunque las dunas se extienden más hacia la región de Zempoala, y aquí son como una serie de terrazas que serían el principio de una montaña. Entonces sí se establece un control territorial muy importante, pero lo importante es ya el territorio político. Ya se van a establecer, esta es la cabecera de Misantla, y Misantla a su vez conquistó parte de la cabecera de la región de Chapultepec, por eso no tiene un edificio, una estructura, ¿no? Y después tiene lo que pudiera haber sido un sitio anterior en términos de construcción, que también es una especie de plaza, que vamos a ver con calma. Después ya es una serie de cerros, que yo creo que son como altepels, los van a ver ahorita, y luego una serie de especies de casas con techos de paja, que podrían partir la mayoría de ellas, pero realmente parecen más que un templo, un manejo de una identidad comunal, como si fueran el aspecto de las aldeas. En cambio aquí sí se establece la relación de identidad religiosa con la representación de muerte, que vamos a ver también. O sea, digamos que este territorio implicaría no solamente el aspecto geográfico, también el aspecto político y también el aspecto ideológico. Hay muchos pequeños glifos que están aquí, solamente en esta parte, en el este, en el norte y en el oeste, el oeste y el norte, y que implicarían sitios que están conectados con su cultura, con su identidad. Como ahora que le dicen, pues es el cerro de Tepalcate, es el cerro de Molcajete, la gente los usa de referencia en términos territoriales, en referencia de una identidad cultural del área.
O sea, este es el esquema realmente de ver su propio territorio por los mesoamericanos. Ya no es Cortés aquí, están planteando quiénes son ellos. Y por primera vez tenemos toda una estructura política que nosotros hemos llamado tlactocayo. No es un señorío de tipo español, tampoco es un cacicazgo. Lo que tenemos es una estructura de Estado bien armada que vamos a ver poco a poco. Regresamos a nuestras. Tenemos, todos están sentados en ipanes, son señores, aquí estaría el tlatoani, todos tienen nombres, dos tipos de nombres usan, los nombres del calendario, casa, jaguar, venado, caña, maíz, etc. Y otros nombres compuestos, como ahorita los vamos a leer, como si fueran nombres de cargos políticos, ¿no?, relacionados. Eso me acuerdo que lo encontró Piñachán en los relieves de Oaxaca, de los llamados danzantes, que él dice que son más bien personajes que tienen una función, no tienen un nombre nominal, sino tienen un nombre combinado que implicaría, ya creo yo, una estructura más estatal, formaría el campamento de identidad administrativa. Antes de la segunda carta de Cortés, la primera se perdió y entonces en la editorial Porrúa incluyó las actas de Cabildo y ahí tenemos la descripción que ellos hacen de cómo ven el paisaje, cómo ven la naturaleza, cómo ven la estructura política. Y ellos hablan de casas bien armadas, de cal y canto, pero con techos de paja. Hablan también de lo que llaman ellos plazas, son muy grandes, de estructura que lo piensan como palacios y realmente son las estructuras sociales, políticas dominantes. Y también hablan de sitios viejos, ¿no? O sea, sí están estableciendo los españoles una identidad que implica una relación con España, pero aquí es una identidad con su propia historia. Entonces es lo que vamos a tratar de ver. Entonces lo que tenemos es una área con muchos personajes de linaje, son verdaderamente los linajes dominantes de la región. Y eso es lo que me interesa de este curso. Parece que ellos quieren plantear quiénes eran en el momento de Cortés, quién eran los personajes que dominaban, quién era el estado dominante, cuál era la provincia que ellos controlaban. O sea, yo creo que había la idea de que como había una alianza esto iba a conservarse, lo cual no pasó. Se destruyó todo esto, ¿no? Pero vamos a seguir. Este es otro manejo de los espacios. Este es un espacio conquistado por los mismos, la gente de Misantla. Ya no tienen la estructura política, solamente esta especie de templete y ruinas, que es este tipo de casas con cruces, ¿sí? Y manejamos a todo otra vez el grupo de señores, pero sin la estructura política que los define, solamente lo que sería el antecedente de este papel. Hay templos como este, pero también hay otro tipo de estructura que nosotros llamamos Saltepel, que son estos lugares que se manejan, por ejemplo, si el lugar de la lluvia, que hay el nombre del personaje, es una casa, ¿sí? Y esas son este tipo de casitas, pero ahora de color azul, que sí creo que podrían estar relacionados como que a muestra para culto, para la ideología, en términos de cosmogonía, pero lo importante son estos saltepes, como este de Coatlán, por ejemplo, o este de la lluvia, ¿no? Este otro, o sea, este es el Cerro del Coyote, o sea, la estructura es un estado, pero con varios pequeños saltepes de tecutlis, a veces 2, a veces 4, a veces otros más, y esto implicaría pues la estructura política, territorial, administrativa del estado de Misantla. Tenemos, es un análisis que estaba yo haciendo, y manejamos pues este tipo de estructura como la de Zempoala. Venado tiene un río que lo divide y aquí está esta especie de tierra y aquí una serie como si fueran arenales y este animal sale en la cabeza que emerge de esa área. Estuve preocupado porque parecería, se interpreta como un zipacle, pero para mí no era un zipacle, tampoco pues tiene una relación con elementos vílvoro. Y veo más, esta es mi interpretación, en el acercamiento de que se puede tratar de un tiburón. Entonces, el tipo de ojo, el tipo de, aquí tiene una especie de glándula. Entonces, para mí sí, en Mesoamérica, en el altiplano es el águila, o en la selva es el jaguar, pues aquí es el mar. Entonces, realmente el elemento dominante que sale de la arena sería este elemento de identidad más conectada con su propia forma económica. Pero en fin, sería un planteamiento. Me acuerdo que había una escena antes Olmeca donde se veía un gran tiburón y que había un personaje que estaba dialogando con él. Creo que eso lo hemos olvidado un poquito. O sea, la gente de la costa no solamente hace explotación de la tierra a nivel agrícola, también explota el mar. Y lo explotan en diferentes pisos ecológicos, no solamente los bajeales, la costa, sino bajan a 50 o 100 metros de profundidad, ¿no? Por ejemplo, los caracoles que hemos encontrado en la zona
arqueológica de Tenochtitlán, pues la mayoría son en la costa del Golfo y implican ya museo, implican otro tipo de explotación, implican otro valor y lo tenemos ya desde Teotihuacán. Entonces es interesante. Y esto parecería que hubiera sido un sitio anterior. Y aquí vemos cómo están ruinas, como si fuera solamente que se conservara el aspecto ancestral, ¿no?, de esa continuidad histórica. Vamos a ver después los famosos pies que están rodeando por ahí. Este es que estábamos viendo hace rato. Vemos igual esta estructura, pero en L, pero no es ya un edificio, y ahí está la aldea y está su templo en el centro, ¿no? Eso es lo que estaba yo reconstruyendo. Esto es importante esto. Este sí está en color azul, como si fuera un templo, pero esta es una mojonera. Es una mojonera que deslinda los terrenos entre Coahuacintla, Chapultepec y Misantla. Ahorita lo vamos a ver también. A ver si está aquí. No. Este es importante. Esta está al oeste y me llama la atención de esta aldea que tiene un muerto abajo. Aquí están las mojoneras que dividen con Misantla, con Coahuacintla y Chapultepec. Y aquí hay un sitio anterior al Tepe, pero este era Tolteca, es el cerro de los Tules, ¿no? Y esto sería un poco un territorio que apenas están conquistando los mexicas, y vemos aquí estas flechas, implicarían todavía un territorio difícil, pero esto me llama la atención. No está representado tanto en el término mesoamericano, pero sí como que esta área fuera el área sagrada, es donde más plantas hay, de donde implica solamente este edificio. O sea, no es un edificio político, ¿no? Entonces hay un esquema en donde el oeste, donde se mete el sol, es el lugar de la muerte. Es interesante. Y separa, pues, esto es, en mi tierra le llamamos Punta de Reyes, y ahí es donde está la separación político-geográfica de otros dos territorios que colindaban con Misantla. Volvemos otra vez al códice. Está muy mala la fotografía. Pero lo que me interesa es entonces plantear que lo que estamos analizando no solamente es un territorio ecológico, llevado por ríos, organizado por dentro de una construcción cosmogónica, no estamos analizando solamente eso, sino el territorio político y la división que se está dando en el contexto dentro de su propio proceso histórico. Entonces, para los pueblos de Misantla sí era importante este hecho, ¿no? Sí era importante la rebelión que se dio en Quiahuistlan, porque lo que sucede en Quiahuistlan es que como el señor de Zempoala le plantea a Cortés la alianza, y Cortés no está muy de acuerdo, entonces le plantea que a Quiahuistlan en ese momento llegan 4 calpisques mexicas, los agarran y los golpean y los amarran, y entonces Cortés separa a 2 y los libera, pero entonces esto ya implicaba una postura del mismo señor Xicomacal de Zempoala de la rebelión. Entonces sí se revela, y son más de 30 pueblos los que entran en esa rebelión. Entonces Cortés dice que son 50,000 gentes. ¿Qué pasa con eso? Cortés ya va a disponer ahora de no solamente de mantenimiento en términos agrícolas, ¿no? Va a disponer, te dice que son 50,000 gentes, son 30 pueblos que no tenían. O sea, de bastimentos, de guerreros, de una organización política, ya podrá de alguna manera ahora sí introducirse tierra adentro hacia Tenochtitlan. Pero ellos van a plantear ahora un cambio político, ya no son parte de las sociedades mesoamericanas, ya no son parte del Semanáhuac, el territorio mexica que controlaba esta área, que controlaba toda la cuenca de México y parte del altiplano, ahora son parte del reino español. O sea, ya se está escribiendo otra historia. Ya no es la historia mesoamericana totalmente, son dos historias, la historia que se está armando aquí por Cortés y la historia que está continuando aquí de la sociedad mesoamericana. Pero estas dos historias se juntan, ya es una conjunción de dos historias ahora a partir de una nueva época. Eso es lo interesante con estos códices. O sea, no solamente están planteando lo que está pasando, este códice no es español, no es un acta de cabildo, es un códice que implica este hecho dentro de su propia historia. Y lo implica más en términos de que Quiahuistlan fue el lugar de la rebelión, que Quiahuistlan era el lugar sagrado, que Quiahuistlan es donde hundió sus barcos Cortés. Todo eso es Quiahuistlan, y donde Quiahuistlan se introdujo hacia el altiplano central. O sea, aquí se inicia la conquista. Y eso lo vemos en otro códice. Vemos aquí en Chapultepec, también en el área de Coahuacintla, donde vemos la representación de Marqués, de Cortés y de Moctezuma. Ahí están los dos. También es
es un códice de Veracruz. También están planteando este territorio, pero ahora ya entra la iglesia, entra toda la bula alejandrina, entre los matrimonios, la acceder a las mujeres y el establecer fórmulas de encomenderos, etcétera, y la subsunción de los señores prehispánicos a este esquema. Pero lo importante es que si hay este antecedente histórico, el registro de este cambio, la transición de la identidad del Semanáhuac con Moctezuma a la identidad española con Cortés. Es la transición que vemos que se inicia en la región de Veracruz. Entonces, este es el registro histórico de su propia realidad en esos momentos. O sea, son consecuencias de este proceso. Están implementando ya que esta invasión mercantilista española se está introduciendo y está introduciendo cambios sociales y políticos. Y lo que pensaron la gente de Misantla que se iba a quedar ahí, pues no es cierto. Todo esto se va a repartir en tierras para haciendas, ganado, caña de azúcar, etc. Pero hay otro códice que implica dos elementos que a mí me interesan muchísimo, que es por un lado esta fecha de Seaca, con Ocaña, y también en la fecha de 1519, no, perdón, no está la fecha, sí. Y entonces, pero aquí la está buscando. Bueno, lo importante es que aquí está. Y entonces lo que hacen es manejar el cabildo, porque Cortés no es tanto una invasión, sino la estructura política que ahora pertenece al rey, y va tratando de imponer y dominar, y lo dicen sus cartas, y subordinar a todas estas sociedades en términos ya de formar parte de España. Entonces aquí hay una serie de bombas que coloca para destruir dos lugares. Para destruir, por un lado, el aspecto de tipo político de Tenochtitlan y por otro lado, el aspecto de tipo religioso de Tenochtitlan. O sea, lo que está planteándose Tlahuilo, ¿no?, es el manejo ya de, no la transición, sino ya la destrucción. El quemarlos, el aniquilarlos y imponer otra forma de vida. O sea, lo que se está analizando con estas fechas que implican verdaderamente el desarrollo de otra historia, de una historia impuesta, de una historia que los subyuga, una historia que los domina, una historia que los destruye, una historia que va a explotar sus recursos y que va a imponer otra forma, que yo llamo, pues, en un modo de producción mercantilista y la pérdida y la subsunción del modo de producción americano. Bueno, pues creo que por aquí empezamos ya a dejar si hay algunas preguntas para contestarlas con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Ahí estoy trabajando este códice desde hace rato, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que es bastante interesante para nosotros ir viendo cómo se va construyendo esta parte de nuestra historia, justamente uno de los temas del doctor Corona, la identidad y la estructura de estos pueblos mesoamericanos. Creo que en gran medida al análisis de esto resulta para nosotros importante retener la idea de que estamos frente a no solo a la construcción de nuestra historiografía, sino también a la historia de nuestra formación como pueblos, a nuestra identidad. El análisis puntual, en este caso del Códice Misantla, con referencias a los otros códices, creo que nos puede a nosotros provocar no solo conocimientos, sino intereses, dudas que pueden resultar al final interesantes para explicar nuestra naturaleza como nación. Así que, pues por ello le agradezco al doctor su intervención y se abre el espacio para los que consideren alguna pregunta. Por favor. Muchas felicidades, doctor, muy interesante. Una pregunta, ¿existiría, o se puede pensar que existía en el cacique Gordo la conciencia clara de estar cambiando su vasallaje o su soberanía? Es decir, ¿existía la conciencia clara de que estaban cambiando de ser vasallos de México a ser vasallos del Imperio Español, o esto es más bien un constructo histórico ya posterior y que se plasma en el códice? Bueno, el que tiene claro eso es Cortés. Cortés sí tiene claro que está adjuntando al reino de España, ¿no?, todo este tipo de territorio, todo este tipo de cultura, todo este tipo de áreas y regiones. Chicomaca, que era el cacique Gordo, no lo ve así.
Lo que él está planteando, Cacique Gordo, dos cosas. Es la independencia de la región Totonaca del Semanáhuac, del Imperio Mexica, y la utilización de las fórmulas mesoamericanas de alianzas, y que estas alianzas permitirían ampliar y tener mayor capacidad o fuerza para enfrentarse a los tenochcas, y que entonces esa sería la alternativa. Ellos están buscando su independencia. De hecho, toda la conquista, lo vamos a ver dentro de 2 años, implica pues eso, implica que lo que va a armar los ejércitos van a ser los pueblos aliados, va a ser Tlaxcala, Huejotzingo, Cholula, los Xochimilca, los Matlatzinca, etc. Ese es realmente el enemigo de los mexicas. O sea, no es Cortés con sus 1000 soldados que mueren en la noche triste, los que quedaron, que a cada rato los tomaban presos en Tenochtitlan, sino son estos aliados que traen guerreros, que aportan bastimentos, pero son guerreros en serio. O sea, no son guerrilleros, no son soldados improvisados como los españoles, mercenarios, sino que estos son ejércitos ya organizados. Por eso presenté al principio esos planteamientos que tenemos de Bonampak, que tenemos de Chichén Itzá. O sea, tenían fórmulas de pelea, tenían formas de organización, tenían verdaderas mentes, una estructura de, digamos, de rangos, como por ejemplo, es muy parecido Misantla a Malinalco. ¿Y qué es Malinalco? Es un centro donde se daba lugar a los caballeros águila. Entonces lo que tenemos ya es el enfrentamiento de los mexicas con una rebelión de todo el Semanáhuac, todos los pueblos que conformaban el Semanáhuac. Y eso es lo que genera la caída de Tenochtitlan, y lo que yo llamo como punto de partida para mi investigación es la disolución del Semanáhuac, no es la conquista. En todo caso, habría que analizar la defensa de Tenochtitlan. Gracias. De nada. ¿Alguna? El doctor pide que digan su nombre de las personas que preguntan, por favor. No sé. Diamantina. Ah, Y yo quería preguntar sobre las montoneras, si son de origen prehispánico o español, porque son similares a las que están actualmente en la frontera del país. mira, ahí se me pasó un planteamiento que de hecho yo quería manejarlo en mi texto, voy a dejar mi texto a la biblioteca, pero se fijaron que yo hablé de lugares, hablé de organización política, territorial, ¿sí? Hablé de señores, pero no hablé de tiempo, no dije cuándo pasó. Y al principio dijo que un hecho histórico dice dónde, cuándo y qué. Y hay 4 fechas en el Códice de Misantla, bueno, ahorita las vemos, que son 1 caza, 1 conejo, 1 venado, 1 teipan y el otro creo que es 1 flecha. Y estos están divididos en ese cuadrante. Entonces no sucede esto en un solo año, sucede probablemente en más tiempos, 40, 50 años. Y es cuando ya se establece esa postura de ver las iglesias con las cruces y de ver las mojoneras. O sea, y esto ya cuando vienen los pleitos, que se aprovechan pues de que cayó Moctezuma y que se van sobre los terrenos, la gente de Coahuacinca y la gente de Chapultepec. De hecho, se dice que mandaron a hacer este códice para manejar el derecho que tienen a las tierras la gente de Misantla. Y yo creo que funciona. También, de alguna manera, en México lo tenemos, que muchos de estos códices, bueno, por ejemplo, el colombino, se utilizaba por las comunidades indígenas y lo usan para poder defender sus derechos de tierra, ¿no? Entonces, yo creo que está contada la historia de la presencia de Cortés y después están una serie de elementos que se iban a permitir de repente defender su propio territorio, pero no son prehispánicos, ya tenían una identidad colonial. Pero las construcciones de las casas, sí. De hecho, muy pocos elementos simbólicos son coloniales. Menos Cortés. Así. Sí, muchas gracias. José Ventura, de la UNAM. Maestro Corona, el inicio de su presentación en este interesante códice que nos muestra los orígenes del sometimiento de la autoridad sobre las poblaciones y las primeras imágenes que nos compartió de los movimientos, las revoluciones y también la estrategia de las alianzas para mantener el poder o controlarse de estas áreas. Esto permitió de alguna manera prever
el camino más fácil a través de arreglos entre la población que iba conociendo el conquistador para poder llegar aquí al Valle de México. Las alianzas nos muestran que siempre hay un sometimiento por la organización y para la creación de los avances que en ese tiempo se tuvieron que dar en las poblaciones existentes. En la inteligencia primero, y la pregunta es, maestro, al principio comentó usted, o tenemos en la mente la gran mayoría de mexicanos, la conquista viene de España, pero metió usted un concepto, un elemento muy importante, que dijo, no, creo que es Cuba, porque de Cuba se hizo el desarrollo y luego la visión jurídica o de poder de Cortés se estableció en este famoso ayuntamiento de Veracruz. Esto podría ser ya el fundamento de lo que ahora estamos próximos a festejar, los 500 años de la presencia de los españoles. Y al final sería encuentro, conquista o invasión, maestro, sería esa mi pregunta. Perfecto. A ver, ¿me escucha? Bueno, hay varios aspectos en su pregunta, pero hay dos que me interesa desarrollar un poco más. Cuando llega Colón, pues se descubre todas estas islas de Santo Domingo, ahí es donde se inicia ya la verdadera ocupación colonial española, ¿no? Pero es una empresa mercantilista. Están buscando tierras, y están buscando oro, y están buscando producir caña de azúcar para través del mercado. Están pensando no en Santo Domingo, sino en desarrollar, como lo hicieron en las Canarias, la identidad de España, de los países europeos, ¿no? Entonces, es importante eso, no perder que es una empresa mercantilista. Pero esta se basa en la explotación, por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena. Desaparecen los taínos, desaparecen los caribes, o sea, se suicidaban para no estar trabajando de forma masiva. Entonces ya la falta de trabajo sí hace que se vayan hacia la región de Costa Rica, hacia la región de Nicaragua, hacia Panamá, hacia Darién, y empiezan a expandirse en todo lo que es el Mediterráneo mexicano. Y cuando llegan a México se van a encontrar, primero, pues que no eran caribes, que no eran recolectores cazadores, que no eran pescadores, que eran verdaderas civilizaciones. Entonces, esto sí es otra cosa. Entonces, esto implica ya una capacidad de producción, ya de recursos en términos de explotación mayor. Entonces, sí es un manejo de colonización, pero en términos de buscar una conquista. Pero la conquista no necesariamente es militar. Va a implicar, en este caso, por el ayuntamiento, una relación de subordinación y sumisión a estas sociedades. Ya aclaramos que ellos no están pensando en formar parte de España, están pensando en aprovecharse de esta situación para unirse, tener un punto de unión para poder atacar a los mexicas. Pero no fue fácil. Cortés sí encontró a los aliados en la región de Totonaca, de Zempoala, pero cuando llega a Tlaxcala encuentran una resistencia, le matan caballos, los hostigan, él tiene que hostigar a los pueblos tlaxcaltecas para buscar la paz. No es ellos los que buscan con Cortés. Y después tienen que matar a la gente en Cholula para buscar la paz también, ¿no? Ya lo habían hecho en Cuba, que una vez lo menciona Bartolomé de las Casas, que de repente Velázquez mata a 2,000 indígenas en Cuba para ir a decir, ¿por qué matas tanto? Dice, bueno, porque solamente así logró la paz. Entonces era una manera, el terror y la muerte, ¿no? Cortés dice, salí y ataqué pueblos de 300 gentes y regresé con 300 prisioneros. Él llevaba más de 1,000 aliados, ¿no? Pero en fin, esta manera también se da en términos de implementar terror para lograr las alianzas. El punto fundamental es la alianza. Pero el punto fundamental es que la alianza sí le va a permitir crecer. Sus 500 soldados ahora en 50,000, ahora en 100,000, ahora en 150,000 cuando toman Tenochtitlan. Entonces, sí, pero entonces tenemos que hablar que ya no es, como dicen ellos,
que fueron españoles que, pues por su tecnología no es cierto, ¿no? Ya han matado a Córdoba y hubo varias batallas en la misma de Tlaxcala en que le matan caballos, ¿no? Que Cortés tiene que esconderlos, porque entonces pensarían que ya no son dioses, ¿no? Entonces, no es la tecnología, y tampoco es dividir como lo hace Cortés. Cortés une. Lo que va a hacer es unir todas estas, digamos, divisiones territoriales étnicas que conforman Mesoamérica en términos de conformar ya una alianza, una coalición de pueblos para poder atacar a Tenochtitlan. Pero entonces ya forman parte de red. Ellos no lo sabían. Sí lo sabían, pero lo habían firmado, pero de hecho ya cuando toman Tenochtitlan ya se había perdido el único oponente real a la colonia. Entonces, de hecho, de principio, yo creo que hay que ver esta historia. Yo lo veo de otra manera, pero no voy a desarrollarlo tanto, ¿no? Yo veo una lucha de modos de producción, una posición asimétrica que es la expansión europea que va a hacer en la India, en África, en Asia o en América, de aprovecharse de otras sociedades y desarrollarlas en términos de desarrollo en las sociedades europeas. Pero bueno, o sea, ya la historia, por eso digo que se está dando otra historia a partir del juego. Se está manejando no la presencia de Cortés, sino su inclusión a otra historia. Perdón. Bien, ¿otra pregunta? Sí, sí, por favor, para ya para el micrófono. Bien, por cierto, nunca hemos hablado de Cristóbal de Olid, y si hablamos de la conquista, es un personaje fundamental. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la conferencia, me pareció muy informativa y quería ahondar un poco más en un tema. Al principio usted habló específicamente acerca de esta concepción histórica prehispánica, ¿no? De que ellos ya tenían sus propios registros y su propia historia. Sí. Mira, yo creo que eso es muy importante. Yo creo que solamente quería preguntarle, por cierto, me llamo Samir. Mi pregunta en específico era, ¿qué recomendaría para ahondar más en este tema? ¿Alguna lectura, algún autor, algo que permita entender más cómo era su concepción? ¿Qué tanto sabían determinados pueblos unos de otros? ¿Qué tanto sabían de los que habían venido antes de ellos? Un poco más al margen de los españoles. Claro, claro. Mira, voy a empezar con la primera que planteaste, ¿no? Después ya te contesto bien la pregunta. Siéntate, por favor. Yo sí creo que las sociedades mesoamericanas no solamente desarrollan pues, grandes ciudades, organización social, organización política, sistemas agrícolas, uso diverso de la naturaleza, el uso de la naturaleza selvática, que no es fácil dominar, hacer la agricultura, dominar más de 50 variantes de maíz, dominar en términos de la naturaleza, maíz, frijol, calabaza, tomate, jitomate, los productos cacao, vainilla, que después va a tener Europa, que no tenía. O sea, y el calendario era impresionante. ¿Acuerdan que no solamente manejan solsticios, equinoccios, sino también los movimientos lunares, los movimientos de Venus, los movimientos de Marte? Había observatorios astronómicos, ¿no? Como esa película que decía que era al revés, que el observatorio de Chichen Itza se parecía al de Palomar, y es justo inversa. Entonces, lo que creo es que, bueno, se desarrolla así un modo de producción distinto. No es la tecnología militar, no son cañones, no son metanos, son espadas, pero sí hay una explotación, sobre explotación de la fuerza de trabajo, pero sí hay un desarrollo, que es lo que van a implementar los españoles. O sea, gracias al Semanáhuac se va a construir la Nueva España. Y cuando Cortés dice Nueva España, es una nueva España, o sea, no es la España de allá, la España que implica ya los conocimientos que tenemos acá, y que implica una mayor capacidad de producción, y van a ir muchísimos productos de aquí para allá también, ¿no? Entonces, claro, viene también la iglesia, viene la religión, etc. Yo sí creo que esto ha minimizado de alguna manera a las sociedades mesoamericanas, que si no teníamos escritura, que si no teníamos conocimientos de calendario, que apenas manejábamos los idiomas, que no teníamos ciudades, y no, vemos desde el 38 que se creó Lina, que se empiezan a explorar todas las regiones de lo que es Mesoamérica. Mesoamérica no es una división de áreas ecológicas, es una división de áreas étnicas, de formaciones sociales, por eso hablé de Tlactocayos ahí. Entonces, yo sí creo que lo que tenemos que cambiar es esa visión que se ha tenido siempre de determinar que somos un pueblo conquistado, porque justo no teníamos esa condición, no es cierto. O sea, ya demostré ahorita que lo que se trata es de alianzas políticas, no es de conquista militar. Eso es importante, que es una importancia
tanto el Cabildo, el Ayuntamiento en Veracruz, que se crea por Cortés, como todos los tratocayos que había en Mesoamérica, esas alianzas. Y es cierto, las alianzas se desarrollaban, lo vemos entre los mayas, que se harían los de Palenque con los de Tikal, con los de Caminalcuyú, para poder atacar a los de Yaxinán, por decir algo, ¿no? O sea, y aquí también, pues yo Texcoco, Cuatlinchan contra Tenochtitlan, Tlatelolco y Azcapotzalco. O sea, esa es la manera mesoamericana, articular una serie de señoríos para establecer alianzas y manejarlo. Eso es importante en la conquista, pero ya no es un elemento esperado. Por eso es lo que preguntaban hace rato, ¿no? Entonces, yo sí creo que estamos intentando, y no soy yo nada más, en Veracruz hay compañeros ya desarrollando varios eventos de la conmemoración, por llamarlo de alguna manera, del 500 aniversario, y no hablan de Cortés, hablan de qué eran las sociedades cuando llegó Cortés, hablan verdaderamente de cuáles eran las condiciones políticas de Veracruz, y lo mismo están haciendo los de Puebla, y lo mismo lo de Tlaxcala. O sea, yo creo que estamos generando otra historia, ¿no? Pero que se da gracias a que se crea la escuela de antropología, que se crea el 73, la sección de mi historia. Tenemos pocos años, pero tenemos otra visión, tenemos interés en generar otra fórmula, tenemos mucho más elementos, y el museo es parte de ellos, y la biblioteca pues nos ayuda muchísimo. Ellos ya me conocen, soy así molesto, ¿verdad? Soy cliente frecuente. Bueno, perdón, pero creo que sí te contesté, o no sé si era lo que querías. Ah, la recomendación. Mira, yo te recomendaría, de hecho, hay muchísimas obras sobre Mesoamérica, que empezaras por leer a Paul Kirchhoff sobre qué es Mesoamérica, ¿sí? Y después leer a Piñachán, que es la visión de México prehispánico, y después leer a Piñachán también, que hace su marco de evolución, y después leer a Pedro Carrasco en esta historia general del Colegio de México, que habla de todo lo que eran los mexicas, y si te interesa lo colonial, leer a Ángel Paler, por ejemplo. Pero bueno, me estoy quedando corto, ¿no? Hay muchísimos más, Semo, etcétera, ¿no? Perdón, pero digamos que estos básicos podrían ser.